Abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo número 5, versículo número 22. Juan capítulo 5, versículo 22. Vamos a leer este versículo y luego vamos a tener una palabra de oración pidiéndole al Señor que Él nos ayude, que Él nos guíe, que Él nos enseñe y también que nos conmueva con su santa palabra. Dice la palabra de Dios, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Vamos a orar. Padre, te damos, Dios bendito, muchas gracias, porque en tu bondad, en tu misericordia nos has dado, nos has concedido el privilegio de poder amanecer este día con vida física. Y Padre Santo, sabemos que el propósito que tú tienes para nuestra vida en particular es, Señor, para que te seamos fieles. Y de esta manera, Dios y Padre nuestro, en tu soberanía, ya que así lo has decidido, derramar bendiciones en nuestra vida, no porque las merezcamos, sino porque Dios, tú has prometido bendecir a aquellos que te sean fieles y leales. Y gracias, Padre, aún te damos porque sin ser lo fieles que debemos ser, tú nos bendices, Señor, nos guardas y provees, Padre Santo, para todas y cada una de nuestras necesidades. Ponemos en tus manos a los hermanos que están en sus hogares, rogándote, Dios, que tú les ayudes, que tú nos ayudes a todos, Señor, para que esta pandemia no vaya a sacar a flote el bajo nivel espiritual demostrado por el poco interés que algunos tenemos, que algunos tienen por tu palabra. Ayúdanos, Dios, pues, para que podamos entender tu palabra. Te rogamos, Señor Espíritu Santo, que nos guíes a toda la verdad. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el santo nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos hablando acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Y la semana pasada nos quedamos en el inciso D, la letra D mayúscula. Vemos que el Señor Jesucristo ha de ser juez de todos los hombres. El Señor Jesucristo ha de ser juez de todos los hombres. Dice que Dios el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Menester es, necesario es, que se aclare aquí. Hay gente que dice, bueno, la verdad es que Dios a nadie juzga, Dios a nadie castiga. Tengo que decir, hermanos, que sí, Dios sí disciplina y Dios sí castiga. El juicio que se menciona aquí es el juicio que se puede entender de dos maneras. En el tribunal de Cristo, que allí seremos juzgados, no que se llevará a cabo después del arrebatamiento, inmediatamente después del arrebatamiento, y seremos juzgados no para saber si somos salvos, sino para que recibamos, la Biblia menciona, recompensas, galardones por lo que hayamos hecho para el Señor mientras estuvimos en este mundo. Es el juicio del tribunal de Cristo y el juez allí será el Señor Jesucristo. Y luego 1000 años después, la Biblia habla del juicio del gran trono blanco, donde allí serán juzgados los hombres y mujeres que han muerto y que seguirán muriendo, que en vida no recibieron, no reconocieron, no quisieron reconocer al Señor Jesucristo como el único que nos puede dar la salvación. Y aunque sean muy religiosos, pero ya sabemos que no hay
ninguna religión que salve. El único que salva es el Señor Jesucristo. Y ahorita veremos en Apocalipsis capítulo 20, pero antes quiero que vayamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco, o es decir, te ruego, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le dice a Timoteo, su discípulo: te ruego delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos. Otra vez habla de los dos juicios. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo número 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, de forma personal, de forma individual, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí los galardones, las recompensas, las bendiciones del Señor en el tribunal de Cristo serán como hoy día. Las bendiciones del Señor son personales. Yo sí creo que hay bendiciones del Señor que alcanzan a nuestros hijos, pero cuando nuestros hijos llegan al punto en que ya tienen suficiente conciencia y edad para decidir lo que van a hacer, y en la medida de su fidelidad, de su lealtad, de su amor, de su servicio al Señor, es como ellos serán bendecidos. En el tribunal de Cristo, cada uno de forma personal, de forma individual, recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 12. Apocalipsis capítulo 20, versículo número 11 y versículo número 12. Dice la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Habla del libro de la vida. El libro de la vida, según Lucas capítulo 10, nos habla de que es un libro que está en el cielo, donde se anotan, se escriben los nombres de las personas que en vida han recibido en su corazón al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal, como el único Salvador. No hay más, el único Salvador, porque es el único que murió por nuestros pecados. Es el único que ha derramado su sangre en la cruz del Calvario para limpiar, dice la Biblia, nuestros pecados. Ha habido, no lo dejamos de admitir, que a través de la historia del cristianismo y aún antes ha habido hombres que han por su fidelidad al Señor incluso les ha costado la muerte y han derramado sangre. Sí, es verdad, pero la Biblia no dice que esos mártires de la fe, la sangre que ellos derramaron haya sirva para lavar los pecados de cualquier persona, de ninguna persona. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 1, versículo número 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre
de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hablamos acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Él ha de ser juez de todos los hombres. Y luego, número 3, Romano. El Señor Jesucristo recibe honores que pertenecen solamente a Dios. El Señor Jesucristo recibe honores que pertenecen solamente a Dios. En el libro de el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo número 22 y 23. San Juan, capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice la palabra de Dios: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo como honra al Padre, dice, no está honrando al Padre que le envió. Algunos dicen, bueno, sí, Cristo. Otros dicen, sí, Jesús tiene una posición especial, pero no tan alta como el Padre. La Biblia dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Señor Jesucristo recibe honores que pertenecen solamente a Dios. De allí que nosotros podemos ver y creer, y aún así lo creemos, que el Señor Jesucristo es Dios. También vemos que primero, no solo que el Señor Jesucristo recibe honores que pertenecen al Padre, sino, y ya vimos aquí, que debe recibir la misma honra que el Padre. Y luego la letra B mayúscula, A, debe recibir la misma honra que el Padre. La letra B mayúscula es que Él recibe la adoración que solamente merece Dios. Miren Mateo, vayamos a Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo número 10. San Mateo, capítulo 4, versículo número 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Mateo 14, 33. Mateo 14, 33. Vemos que en la tentación allá en el desierto, o en las tentaciones en el desierto, el Señor Jesucristo le dice al diablo que quería tentarlo para que lo adorara. El Señor Jesucristo le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, solamente se le debe adorar a Dios. Y en Mateo capítulo 14, versículo 33, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. O el Señor Jesucristo es Dios, o era un hombre que incitaba a los demás a la idolatría, a adorar a otros dioses. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. También Lucas capítulo 24, versículo 52. Lucas 24, 52. Ellos, habla de los discípulos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén
con gran gozo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Una de las cosas que, una de las emociones que vienen a nuestro corazón es cuando, que producen gran gozo, es cuando nosotros adoramos verdaderamente al Señor, en privado o en público. Y después hablaremos acerca de la verdadera adoración y cómo es que a Dios se le debe adorar, e incluso del verdadero gozo. Pero enfatizo, una de las emociones que vienen a la vida de una persona es cuando adora a Dios, cuando adora al Señor Jesucristo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Número 4, Romano. El Señor Jesucristo es llamado por títulos divinos. Es llamado por títulos divinos. A mayúscula es llamado Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Juan 1, 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nadie puede dudar y nadie puede dejar de decir cuando nos habla acerca del Verbo, ¿quién es el Verbo? Ya sabemos que el Señor Jesucristo es el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, el Verbo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor Jesucristo es llamado Dios. También Romanos 9:5. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él es llamado Dios. También Juan 20:28. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿A quién le dijo esto? Pues al Señor Jesucristo. En el versículo 27 dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Él es llamado Dios. También Hebreos 1:8. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Es decir, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, o tu trono, oh Dios, es para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. B mayúscula. El Señor Jesucristo es llamado el Santo. El Santo. Hechos 3:14. Hechos capítulo versículo 14. Está el apóstol Pedro predicando
Y les dice a los judíos: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Está hablando del Señor Jesucristo, que Él es el santo, que Él es el justo. Y ellos los judíos pidieron que se les diera un homicida. Fue cuando se les dijo, cuando ellos pidieron que les dieran a Barrabás. Versículo 15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es llamado el santo. Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más grande que los cielos. También, letra C mayúscula, el Señor Jesucristo es llamado el Señor de gloria. Primera a los Corintios 2:8. Primera a los Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El que está en la gloria, el que merece toda la gloria, el que tiene toda la gloria, es llamado el Señor de gloria. Ahora vamos a hablar acerca de la humanidad del Señor Jesucristo. Ya hablamos acerca de su deidad. Ahora vamos a hablar acerca de la humanidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene dos naturalezas, la divina y la humana, y las dos son perfectas. En Él se manifiesta la naturaleza divina completa y la naturaleza humana perfecta. Vemos, número uno, que Él tuvo un nacimiento humano. Él tuvo un nacimiento humano. Vemos que su nacimiento fue un milagro porque nació de una virgen. Su nacimiento fue un milagro porque nació de una virgen. Es decir, María fue virgen antes del parto, y cuando decimos antes del parto, podemos ya entendemos que el Señor Jesucristo fue concebido sin mediación, sin haber intervenido un hombre, y ella era virgen antes del parto. Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí está el ángel Gabriel anunciándole a José el padre humano, el padre adoptivo del Señor Jesucristo, y le dice, versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Su nacimiento fue un milagro porque nació de una virgen. Al nacer de una mujer, se sujetó a todas las limitaciones de un cuerpo
y una vida humana. Al nacer de una mujer, se sujetó a todas las limitaciones de un cuerpo y una vida humana. Gálatas 4:4. Gálatas capítulo 4, versículo número 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tuvo un nacimiento humano, y su nacimiento fue un milagro porque nació de una virgen. Al nacer de una mujer, se sujetó a todas las limitaciones de un cuerpo y una vida humana. El Señor Jesucristo tiene nombres y limitaciones que lo identifican como humano. Tiene nombres y limitaciones que lo identifican como humano. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es una palabra realmente que quiere decir Salvador. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Tiene nombres y limitaciones que lo identifican como humano. Voy a leerlo otra vez. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora vayamos a Lucas capítulo 19, versículo número 10. 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre habla de su naturaleza humana. Tiene nombres y limitaciones que lo identifican como humano. Hechos 2:22. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. Jesús Nazareno. Era llamado Nazareno porque él era de Nazaret. Aunque nació en Belén, creció en Nazaret. Él tiene nombres y ya sabemos que en la antigüedad se le incluía el lugar de donde era y así se identificaba de dónde era la persona, valga la redundancia. Jesús Nazareno. Él tiene nombres y limitaciones que lo identifican como humano. En Marcos capítulo 6, versículo número 3. Marcos capítulo 6. Versículo número 3. ¿No es este el carpintero? Tenía un oficio. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿No es este el carpintero? La gente lo identificaba como humano. Versículo 1 dice, salió Jesús de allí. Marcos 6:1. Jesús salió de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado ya de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos
Hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él o se burlaban de él. El Señor Jesucristo, hablando de su humanidad, él tiene nombres y limitaciones que lo identifican como humano, como un ser humano. En Lucas 2:40, Lucas capítulo 2, versículo número 40, dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Él fue humano, nació como humano, y al nacer como humano, obviamente él fue un bebé, pero él siguió creciendo. La verdad es que lamentablemente hoy día hay mucha gente que el 24 de diciembre ellos dicen que arrullan al niño Dios. Bueno, el Señor Jesucristo es Dios, pero él no se quedó como bebé. Si él hubiera muerto como bebé, bastante razón tendrían las personas que a lo mejor sinceramente, pero sinceramente equivocados, arrullan al niño Dios. Si es que realmente al que arrullan es el niño Dios, pero sabemos que no es un bebé vivo, no es ni siquiera un bebé de carne y hueso lo que se arrulla en esos días. Y ni siquiera sabemos si el rostro de la figura que arrullan el 24 de diciembre realmente se parece al rostro que tenía el Señor Jesucristo. Probablemente no, porque esas caras angelicales empezaron a surgir en el año 1500, es decir, 1500 años después que el Señor Jesucristo había vivido sobre esta tierra. Pero en fin, él tiene nombres y limitaciones que lo identifican como humano. Vemos que él crecía, que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora también el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Él crecía en sabiduría, él también crecía en estatura, y él crecía en gracia para con Dios y los hombres. Cuando el Señor iba creciendo, le fue dado, porque él así lo decidió, el que él pudiera crecer y desarrollarse como un ser humano, y él pudiera demostrarnos a nosotros que como ser humano sí se puede tener un buen testimonio, sí se puede lograr que la gente nos tenga en buen concepto, que nuestro gran Dios que está en el cielo nos tenga en buen concepto, y que la gente que nos rodea, aquellos que nos conocen, nos tengan en buen concepto. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hoy día estamos fallando en la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, al grado que mucha gente no tiene, porque bastante ganado, lamentablemente algunos adolescentes lo tienen, no tiene en buen concepto a los adolescentes. Y vemos que el Señor Jesucristo fue adolescente, porque esto que nos habla aquí fue más o menos cuando él tenía 12 años. Lucas capítulo 4, versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Él tiene nombres y limitaciones que lo identifican como humano. Le fue permitido al diablo tentarlo cuando él tenía ya 30 años.
y tentarlo en su orgullo. Si eres hijo de Dios, bueno, échate de aquí abajo. Y el Señor le contestó, el diablo mismo, usando la Biblia, le dijo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás. Le fue permitido al diablo tentarlo en su orgullo, como muchos, y él siendo 100% Dios, pero sin utilizar su deidad en muchas circunstancias, en muchas situaciones en este mundo. Como humano, él dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Yo no puedo decir, yo soy hijo de Dios y puedo hacer esto y Dios me va. Hermanos míos, hubo un predicador que le dijo a su hijo, es verdad, Dios te dio promesas, pero también Dios te dio un coco para que tú puedas pensar. Y esa es la verdad, Dios nos ha dado un coco para que podamos discernir si lo que vamos a hacer está conforme a la voluntad de Dios o no está conforme a la voluntad de Dios. Y luego muchas veces sufrimos graves y trágicas consecuencias de nuestros malos actos, porque tentamos al Señor nuestro Dios. El Señor Jesucristo tiene nombres y limitaciones que lo identifican como humano. En el capítulo 4, aquí, en el versículo 6, aquí mismo de Lucas, capítulo 4, versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Recuerden que les mencioné hace un momento que vamos a tener un estudio acerca de la verdadera adoración a Dios. Bueno, también hay la adoración al diablo en una forma consciente o inconsciente. El diablo le lleva, en el versículo 5 dice al Señor Jesucristo, lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo al Señor Jesucristo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Hay gente pensando, bueno, voy a obtener riquezas, voy a obtener esto, voy a obtener fama, voy a obtener todo lo que yo quiero. Y no saben que el diablo está poniendo la desgracia frente a nosotros en charola de plata, buscando que lo adoremos. El Señor Jesucristo tiene nombres y limitaciones que lo identifican como humano. Y el Señor Jesucristo le responde al diablo. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás. También vayamos a Marcos 11:12. Marcos capítulo 11, versículo número 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Él tiene nombres y limitaciones que lo identifican como humano. Él, al igual que nosotros, tuvo hambre. Tuvo hambre. Sintió la necesidad de comer. En Juan capítulo número 19, versículo 28. Juan 19, 28.
Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Él tenía una misión que cumplir mientras estuvo en este mundo. Perdón, estoy leyendo, es Juan 19:28. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Él tuvo un propósito cuando vino a este mundo, el llegar a la cruz del Calvario para derramar su sangre preciosa, para que cada ser humano que vive, que ha vivido y que seguirá viviendo sobre la faz de la tierra, tengamos la oportunidad de salvación. Y él en cumplimiento de ese propósito fue que llegó a la cruz, y lo vemos ahorita aquí, lo vemos ahora aquí en este pasaje en la cruz, diciendo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Sintió hambre, sintió sed, fue sometido a limitaciones que lo identifican como humano. También Lucas 22:44. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y estando en agonía, en una agonía sujeto a, usando palabras actuales, estando sujeto a un profundo estrés, dice que él oraba más intensamente. No es tiempo cuando pasamos situaciones difíciles, no es tiempo para relajarnos, no es tiempo para apartarnos del Señor. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, es tiempo para orar más intensamente. Y en el caso del Señor Jesucristo, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estaba sujeto a tal presión que sus vasos sanguíneos pequeños, esas pequeñas hebritas que vemos casi a flor de piel, se rompieron. Y salía, en lugar de sudor, salía sangre. ¿Por qué? Porque él era un ser humano. Él era un ser humano cuando estuvo en este mundo. También Lucas 23:46. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Él dependió aún en su muerte de Dios, como dependió de su Padre Celestial durante toda su vida. Él tiene nombres y limitaciones que lo identifican como humano. Limitaciones morales: se sujetó a ser tentado. Ya vimos esto, pero ahora una cita más. Limitaciones morales: se sujetó a ser tentado. Hebreos 2:18. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No hay una sola persona sobre la faz de la tierra
que no sea tentado por lo menos una vez al día para pecar contra Dios. Aquí no es si somos tentados o no. Aquí es si vamos a caer en la tentación, y al caer bajo el poder de la tentación vamos a pecar. Y muchos cristianos caemos bajo el poder de la tentación y pecamos contra Dios porque no sabemos o no queremos reconocer que el Señor Jesucristo es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. Sí es poderoso para perdonar nuestro pecado cuando hemos caído en pecado, pero aún es poderoso para ayudarnos para no caer en pecado cuando somos tentados a caer en pecado. Es decir, no tenemos excusa para decir es que soy débil y por eso caí en pecado. No, porque tenemos toda la ayuda que necesitamos de parte de nuestro Dios, el Señor Jesucristo, para no caer en pecado. Para no caer en pecado. También Hebreos 4:15 al 17. Hebreos 4:15 al 17. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente. Hebreos capítulo 4, 15 al 17, pero perdónenme, no tiene versículo 17, solamente tiene hasta el versículo número 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En esa tentación, en esa área de nuestra vida en la que nosotros somos tentados, el Señor fue tentado antes que nosotros, pero no cayó. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él tiene nombres y limitaciones que lo identifican como humano. Limitaciones morales, se sujetó a ser tentado, y limitaciones espirituales. Y aquí vamos a parar ya. Marcos 1:35. Marcos 1:35. Levantándose de muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesucristo dependía del poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. El trabajo espiritual que Él desarrolló mientras estuvo en este mundo fue en total dependencia y guianza del Espíritu Santo. Él no hizo las cosas sin la ayuda de Dios. Limitaciones espirituales. Vamos a ver una cita más. Hechos 10:38.
Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él oraba a su Padre Celestial por ayuda para su Padre Celestial. Lo vemos al final de su vida en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes de llegar a la cruz, unas horas antes, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, está bien, y si no, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque el Señor Jesucristo dependía de Dios. Él se sometió a sí mismo a limitaciones espirituales como ser humano que era. Él dependía del poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Depender de Dios. Nadie va a ser un buen hombre o una buena mujer si no pide la ayuda de Dios. Nadie va a poder ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, si no pedimos la ayuda de Dios. Tenemos que pedir en todas las áreas de nuestra vida la ayuda de Dios. Si tenemos que tomar alguna decisión importante, grande o pequeña, busquemos la ayuda de Dios para tomar decisiones correctas. Decisiones correctas como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que se limitó, que tiene nombres y limitaciones que lo identifican como humano. Ya hablamos acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Ahora estamos hablando acerca de la humanidad del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre.